cordial saludo, estimados amigos. Estamos nuevamente en esta transmisión especial donde estamos muy preocupados por la situación en la Franja de Gaza. Nuevamente hacemos este llamado a Naciones Unidas y a las principales potencias del mundo para que intervengan de manera inmediata frente a este grave genocidio que está cometiendo el Estado de Israel contra la Franja de Gaza, en Palestina. Ya van más de 15.000 niños muertos. Esto es una gran tragedia mundial que tiene que parar de manera inmediata. Tiene que haber una intervención directa o de los cascos azules o de la diplomacia internacional para que esta situación, este genocidio, que es el más grave en los últimos tiempos, pare de inmediato. Tenemos que decir que esta es una prueba de fuego para mirar cuál es el real alcance de Naciones Unidas y cuál es su papel. Porque hasta el momento no ha habido una potencia en el mundo que le diga alto a Israel. Entonces, este es nuestro primer mensaje. Rechazamos enérgicamente, tajantemente, el genocidio que se está presentando en Gaza. Esto tiene que parar de inmediato. Bueno, para continuar con los temas importantes desde nuestra organización internacional, vamos a tratar primero la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum en México. Tiene muchos retos y a pesar de que ha sido elegida como presidente, nosotros primero que todo esperamos una condena enérgica contra Israel, contra el genocidio que está cometiendo Israel. Y saludamos a todos nuestros amigos en México, a las comunidades originarias, a los triqui, a las comunidades desplazadas en Ciudad de México. A todos ellos un abrazo muy fraterno desde la Nación de Granadina de Colombia, y aquí siempre estamos de su lado, apoyándolos desde las acciones jurídicas y desde nuestro quehacer. Asimismo saludamos a todos nuestros amigos en la hermana República Bolivariana de Venezuela, que vienen adelantando una campaña muy importante en los frentes internacionales, en las sociedades civiles y en los demás frentes civiles que vienen trabajando para fortalecer la campaña presidencial de Nicolás Maduro, quien es el símbolo de la revolución bolivariana. Asimismo saludamos a nuestros hermanos en la República del Perú, que vienen resistiendo la dictadura de Dina Boluarte. Asimismo saludamos a los compañeros en Ecuador que vienen resistiendo la dictadura del señor Noboa, y de esta manera vamos a concluir con la situación en la Nación de Granadina de Colombia. Aquí tenemos varias preocupaciones. Hay unas reformas que se han dado en curso que tienen muchos reparos por los sectores de oposición, pero que también tienen unos planteamientos que no son del todo claros. Vamos a iniciar con la reforma a la salud, que en primera instancia no fue planteada, no fue tramitada como una ley estatutaria, sino que fue tramitada como una ley ordinaria. Y aquí ya viene un grave error, que no sabemos si es un grave error inducido o es un grave error por falta de desconocimiento de la normatividad y de los trámites en el Congreso de la Nación de Granadina de Colombia. Bueno, desafortunadamente este proyecto de ley no ha podido prosperar, y como ustedes saben, en la Nación de Granadina de Colombia, pues el sistema de salud fue destruido desde la Ley 100 de 1993, cuando se mercantiliza el derecho a la salud y se establece una rentabilidad económica
aparte de la rentabilidad social que debería tener el derecho a la salud, y se crean las EPS. Las EPS reciben el dinero de parte del gobierno y lo administran a su antojo. Reciben el dinero antes de prestar un servicio, y es por esta razón que los hospitales y los centros de salud que son administrados por estas EPS no reciben el dinero a tiempo, y en el peor de los casos pues ni lo reciben. Y por esta razón no hay citas con especialistas, por esta razón hay demoras con los medicamentos, y se suministran medicamentos de muy baja calidad. Esta es la situación. La reforma a la salud no está destruyendo el sistema de salud. El sistema de salud se destruye desde 1993 con la Ley 100. Y esta ley lo que hace es privatizar la salud, destruir el seguro social, y de esta manera permitirle a los privados que accedan a los recursos que pasaban del gobierno al seguro social, a pasar del gobierno a manos de privados. Por eso es que las EPS no cumplen con sus obligaciones, cogen el dinero y lo invierten en otras cosas, hacen otras grandes inversiones, crean bancos, crean hospitales, clínicas privadas para ellos prestar un servicio, pagarse entre ellos mismos y hacer de esto un negocio redondo. Vamos a hablar ahora de la ley de pensiones, de la reforma pensional. Hay una situación que no compartimos desde nuestra organización, y es el sistema de pilares que ha sido recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Este sistema de pilares no debe tener como piso un 2 o 2.5 salarios mínimos, debe tener como mínimo, para que haya equidad e igualdad, un piso de entre 4 y 4.5 salarios mínimos. Esto por un lado. Por otro lado, no compartimos que el sistema pensional, que así como el sistema de salud es un derecho y debería ser un derecho fundamental, no sea administrado por privados. Es decir, los fondos privados tienen que ser eliminados paulatinamente, con el tiempo, y debe imperar un sistema o un fondo público, que es el que se debe encargar de administrar los recursos de las personas, de los ciudadanos que vienen ahorrando su dinero para tener una vejez digna. Asimismo, se tienen que eliminar ciertos requisitos y se tiene que establecer una disminución importante de la edad de pensión y disminución de las semanas de cotización. Esto debería darse para la reforma a las pensiones, pero desafortunadamente están planteando un proyecto de pilares según las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, con un piso o una base salarial muy pequeña, y para colmo pues están incentivando el ahorro individual para los que ganen un poco más de 2.5 salarios mínimos, pues que vayan a cotizar a los fondos privados. El único fondo que no se quiebra es el fondo estatal público. Lo demás se quiebra. Esa es la realidad. Bueno, vamos a hablar ahora muy brevemente del problema con la ley, o mejor, con la reforma a la educación, que nos toca directamente a nosotros. Yo tengo esta representación internacional como constituyente andino por la República de Colombia, representación ad honorem de alto nivel por el sector social, gracias a que he sido líder estudiantil desde el año 2005, y en el año 2011 dimos una fuerte batalla contra la reforma a la Ley 30. En ese momento creamos la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes, MANE, y asimismo la Mesa Amplia Regional de Estudiantes de Antioquia, MAREA. Y dimos una fuerte batalla a nivel nacional. El movimiento estudiantil del año 2011 logró archivar, y eso que ese no era el objetivo, la reforma a la Ley 30. Nuestro objetivo principal era el hundimiento y la destrucción de esa reforma.
porque esa reforma lo que pretendía era generar educación con ánimo de lucro, es decir, educación privatizada, y destruir paulatinamente la educación pública, las universidades públicas e instituciones públicas. Ese era el espíritu de esa reforma. Ahora vemos con suma preocupación que estos sectores del pacto histórico, que dicen representar el cambio y el progreso en la nación y que se hicieron elegir bajo un programa progresista, desafortunadamente, así como plantearon la ley, el proyecto de la reforma de la salud como ley ordinaria, hoy estos congresistas están cediendo a las presiones de la oposición, que no le importa la educación en nuestro país, no le interesa que este país salga de la olla, no le interesa que este país progrese y sea un país del primer mundo, que la educación sea la base de esta sociedad, sino que les interesa continuar con sus negocios particulares. Entonces, desafortunadamente vemos con mucha preocupación que hayan la ministra de Educación y la señora María José Pizarro aceptado una enmienda que es completamente inaceptable. Una enmienda que destruye la esencia y el espíritu del derecho a la educación. Y lo digo porque soy el autor de el capítulo 11, Educación, Ciencia y Cultura, de la Carta Social Andina del año 2012. Y en su artículo 63 redacté lo siguiente: derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, con cargo a los erarios públicos de los países constituyentes de la Comunidad Andina de Naciones, entre ellos Colombia. Y desde el año 2012 tenemos en algunas ciudades gratuidad en educación básica secundaria, es decir, bachillerato y básica primaria. En las instituciones públicas, en algunas ciudades hay complemento alimentario para los niños y los jóvenes, en instituciones públicas. Y nuestro espíritu era que este proceso pudiera llegar directamente a la gratuidad universal en la educación pública, tanto técnica, tecnológica como universitaria o superior. Esa es la situación. Pero estas personas se han hecho elegir bajo el proyecto del pacto histórico y están defraudando no solo a una nación, sino que están destruyendo el trabajo que hemos realizado durante años para que exista gratuidad en la educación, para que existan mejores condiciones en la educación para jóvenes, niños, adolescentes y para las personas que deseen realizar su formación profesional. Entonces, esta situación nos lleva a replantearnos. Están prácticamente planteando nuevamente una educación mixta que sea impartida tanto por los privados como por el sector público, pero el sector público no va a tener el control de la educación. Ese es el problema más grave que nosotros vemos ahí. Y adicionalmente, pues no vamos a tener los estándares que deberíamos plantear desde una reforma consciente con las realidades y los problemas de este país. Entonces, ahí se está fallando y se le está entregando en bandeja de plata al proceso de privatización de la educación pública superior y en los demás ámbitos, para que hagan lo mismo como se hizo con la reforma de la salud en 1993, que los recursos sean distribuidos desde el gobierno nacional a las instituciones privadas para que ellas hagan con esos recursos lo que quieran, los inviertan en sus negocios particulares y la educación vaya en detrimento cada vez más del desarrollo no solo de los ciudadanos, sino del país. Esa es la situación que tenemos en la nación neogranadina de Colombia. También estamos en desacuerdo con el tema de la mesada 14 para la fuerza pública. Es que con una mesada adicional a la fuerza pública no van a hacer
concienciar a los miembros de la fuerza pública sobre cuál es el sentido patriótico nacionalista y la soberanía nacional. Eso no lo van a entender porque ellos tienen una formación desde el Comando Sur norteamericano y desde procesos de ultraderechas que no ven sino los intereses particulares de sectores reducidos de la población y de las oligarquías rancias de este país. No ven el bienestar del pueblo, no ven la proyección de una nación que tenga dignidad y que tenga progreso. A ellos lo único que les interesa es el negocio de la guerra, y por eso es que no se acaban las disidencias, no se acaban los grupos irregulares, y por tanto, como es un negocio tan rentable para ellos, tienen altos sueldos, tienen negocios internacionales con la compra de armas, pues a ellos no les interesa ni la paz, ni les interesa que este país se desarrolle o progrese. Esa es la situación. Ahora, vamos a finalizar con este otro tema, que también me parece muy delicado, y es que el presidente Gustavo Petro todavía tiene funcionarios al interior del gobierno que responden a políticas completamente de oposición, que no permiten que las comunicaciones fluyan, que no permiten que las demandas de la ciudadanía lleguen a donde tienen que llegar. Y, señor presidente, usted tiene unos funcionarios ahí al lado suyo, como la señora Laura Sarabia, que no es para nada progresista y que ha impedido que lleguen nuestras solicitudes desde diferentes regiones del país, desde el Amazonas, desde la Guajira, desde Antioquia, desde los Santanderes, desde los llanos orientales, para que usted conozca la problemática de estas personas y de estas comunidades. Esa señora fue la que inicialmente impidió que llegaran estas solicitudes, que llegaran toda esta problemática para que usted la conociera, y ahora ese equipo de presidencia, ese equipo de gobierno tampoco deja que la información llegue. No se están haciendo las cosas bien por parte de sus funcionarios y deberían ser retirados. Esa es nuestra sugerencia, que retire a todas estas personas que no comulgan con el proyecto de gobierno, ni mucho menos que están para el servicio de la ciudadanía, que siguen haciendo las cosas como las hacían los anteriores dictadores civiles, que estos sí eran dictadores civiles. Al menos en este momento tenemos un gobierno electo por mayoría popular. Bueno, quiero dejar esta reflexión.